¿Qué es Cava? Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una figura que vamos a aprender después de que se reforme la Constitución y las ciudades pasen a ser autónomas. Con la diferencia es que tienen diputados y senadores en el Congreso Nacional. Esa es una figura rara. Ahí se metió la política de lleno. No, yo le he preguntado a mi amigo Carlos Caballero Martín, que fue convencional constituyente, donde digamos, se da esa forma. Y es medio como indescriptible que es Cava esto. Aparte de ser unos lugares que más recursos nos saca a todos los argentinos y que los tipos viven como príncipes mientras nosotros vivimos como mendigos. Sí, o al revés, es el de la pulseada el que tiene el brazo más fuerte porque las provincias dueñas de Argentina, según la Constitución, tienen el brazo un poco débil. Claramente el proceso que vivimos en los últimos, 20, 30 años, fue una consolidación de esa área metropolitana en todo punto de vista, al punto tal de que los presidentes son o panelistas económicos en programas de Chimentos como el actual, o el anterior, un profesor suplente de procesal penal, ¿entendés? De Capital. Bueno, el huevo de la serpiente para este país. ¿Qué cosa? A ver, no lo escuché, Mascheroni. El huevo de la serpiente es capital para este país, y Argentina no va a cambiar más allá de todo lo que se intenta en la medida que Capital siga estando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero por qué? ¿Por qué Capital tiene que cambiar? Fíjate el proceso de Córdoba, siempre se lo toma. Córdoba en un momento dijo, dejen echar la pelota con Buenos Aires, hagamos la nuestra. Una provincia prácticamente independiente, impresionante, desde lo económico, político, cultural. Te podría citar infinidad de datos. Cítame una. Histórico. Primero leer el libro Argilópolis, que era de Sarmiento. De Sarmiento, que planteaba la capital. Lee la exposición de Leandro Alem en Belville en la legislatura. Habló 3 días seguidos. Bueno, mierda, no sé, le ganó Fidel Castro. 3 días. 178 hojas tiene la versión de lo que habló y lo dijo claramente. Los dos decían lo mismo y hubo otro. ¿Pero qué decía Machi? José Hernández dice, es una capital monárquica, elitista, antidemocrática, y todos los males del país se producen desde ahí, que se chupa el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo. Como todas las historias de las capitales, desde que se crea el Estado-Nación, París, Londres, primera. Siempre fue lo mismo. Brasil tuvo varias capitales y hoy... y sigue concentrando en San Pablo y Río de Janeiro. Bueno, no. Y la capital es Brasilia. Brasilia. Está bien, Brasilia. Pero Brasilia, no hay ni las tentaciones, no hay... ¿Conocen Brasilia? Perdóname. No. Bueno, yo lo conozco, perfecto, lo conozco. Es una ciudad que recibe 10.000 personas a la mañana en avión, y esas 10.000 personas vuelven a San Pablo de Río en avión. Es una ciudad que tiene de servicio, de centro comercial, y que alrededor de políticos, cosas que no viven en Brasilia. Por lo tanto, me están tomando de algo que no tiene ningún sentido de la charla. Washington es la capital de los Estados Unidos y no es Nueva York, que es la principal ciudad de Boston, Boston. Todos los países que me acaban de decir consolida la postura que tengo yo. Hubo provincias o localidades que dijeron, yo no voy a depender de San Pablo o de Río. Yo no voy a depender de Nueva York o de Boston. Y fuerza propia, Los Ángeles, Miami, Florida, Texas, en San Pablo, en Brasil, Porto Alegre, Belo Horizonte, hicieron la suya. Eso es lo que el problema de Argentina, yo creo que es ese, es que las provincias dejan jugar, en los últimos 20, 30 años dejaron jugar a Capital. Dejaron jugar, concentró todo. Marco, vamos a más cerca en el tiempo. Tendrías que leer el planteo de Alfonsín en el traslado de la capital, y después que terminó Alfonsín se le preguntó cuál fue el peor error que tuvo en su gestión política. No haberme ido con una carpa a Vietnam carne de Patagonia. Y yo creo que ese fue bueno, eso es lo que yo creo. ¿Vos pensás que los centros de poder económico que están radicados en Cava se van a ir al sur, a Vietnam, porque Alfonsín dijo vamos a sacar el Congreso, el diputado y senador,
¿Qué pasó en Santiago de Chile? Se lo llevan a Valparaíso y sigue siendo Santiago de Chile. Es lo que pasa en Brasilia. Claro. Es lo que pasa en Brasilia. Brasilia sin el poder económico. O sea, digamos, cambiar la forma, no cambiar el fondo de la cuestión. Pensar de que el financista o el que está en el área de servicio, que está en Capital Federal, va a decir, che, vamos a repartir, no un lugar, che, vamos a repartir por todos lados porque el país está desigual y vamos a que haya no va a pasar eso, no va a pasar. Las provincias tienen que empezar a formar y a mover una especie de fuerza centrífuga productiva y económica y financiera para empezar a atentar y traer los que están allá. Es el ejemplo Córdoba. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y las decisiones se toman en Buenos Aires, más allá no de es lo cierto, que, eso es cipallismo interno, macho. De lo que hagan las provincias. Pero yo en esto hay grandes antecedentes históricos, posiciones filosóficas, Martín... José Hernández también. ¿Pero qué decían, Mache? Bueno, no te estoy diciendo. ¿Por qué? Lee esto, esto decían y esto, sí, pero necesito saber para qué. Que tenga una idea, no es fácil trasladar 3 días de oratoria en 4 o 5 cuestiones, pero decir que una capital monárquica, una capital elitista, una capital que se roba el esfuerzo de todo, que desconoce el resto del país, que vivió mirando a Europa, ¿te parece poco? Yo creo que es toda una definición política, pero yo respeto que vos digas... Coincido plenamente, estoy diciendo que en base a eso las provincias tienen que empezar a jugar solas, no depender de capital. Está unido un ejemplo de eso. Una nueva confederación. Está unido un ejemplo de eso. Vos tenés distintos países que son fuertes, distintos estados que son fuertes. En Brasil también, digamos, Porto Alegre es un monstruo. Brasil es el mejor ejemplo. También es un ejemplo. Pero Brasil tuvo varias capitales en su historia. Sí, pero está bien, sí, Río de Janeiro fue la primera, primero Bahía, después Río de Janeiro, pero lo que dice Marco, que el ejemplo de Córdoba es muy interesante, que de hecho muchos lo están siguiendo. Perotti fue uno de los primeros que en ver el ejemplo de Brasil, el ex gobernador Perotti, el ejemplo de Córdoba, era un ejemplo así, y Puyaro no está muy lejos de eso. Puyaro también, el modelo que tiene a seguir es el de Córdoba, que en su momento, ¿te acordás? Reutemann aplicó el término alambrar la provincia. Alambrar la provincia, y en ese alambrado hacemos y crecemos. Nosotros no podemos dar ese lujo, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba. Obviamente que La Rioja, no sé, Formosa. Uno de los temas centrales, la desigualdad por designio divino, si querés, de recursos, de espacio físico y demás, que te permitían un desarrollo y un progreso en magnitud. Pero Santa Fe, con toda esa potencialidad, Córdoba, con toda esa potencialidad, no escapa a las reglas generales de lo que son las políticas nacionales. No, obviamente. Bueno, no, pero por eso blindarlo. Me parecería fabuloso si levantan la bandera del federalismo, vos decís, me hago fuerte y defiendo los intereses de mi provincia, y defiendo a los trabajadores de mi provincia, y defiendo los sistemas jubilatorios de mi provincia, y defiendo la educación de mi provincia, pero no lo hacen seguidismo, el RI, el decreto 70 barra 2025 23 creo que es 70/23, fue apenas, o 24, pero independientemente de eso, que establece la derogación de infinidad de derechos, prerrogativas, obligaciones y demás en beneficio de quién, de los grupos concentrados de la economía. Claro. Sí. El tema es que el federalismo acá en la Argentina ha sido una declamación que se ha transformado en algo vacío. Uno miraba los mapas ferroviarios y veía que todos llegaban en un embudo que venían hasta el puerto de Buenos Aires. Claro. Era clarito eso de cómo estaba diagramado nuestro país, ¿no es cierto? Y dónde estaba la densidad de la red ferroviaria. El federalismo perdió la guerra, esta es la realidad.
es como el norte y el sur en Estados Unidos, en la guerra de secesión. No, pero estamos... En Estados Unidos la ganó Es un el norte, tema para que hablar de tenía una actualidad. mirada. ¿Quién era? Raúl Manera, que decía que somos un país políticamente federal, pero fiscalmente unitario en términos de recursos. Porque es verdad el tema de los recursos. Yo estoy de acuerdo con, por ejemplo, de que las provincias tengan su independencia, pero a su vez hay recursos de las provincias que van a Ciudad Autónoma, o que en realidad no que van a Ciudad Autónoma, pero los gobiernos siempre generan la mayoría de esos recursos a las capitales, en este caso de Ciudad Autónoma. Es cierto eso. Hubo una subordinación de los políticos, digamos, en el caso acá de Santa Fe, de los diputados de Puyaro y demás, a los dictámenes, ¿no es cierto?, del centralismo porteño. Todos levantaron la mano. Puyaro, te digo, tiene un solo diputado, una sola diputada nacional. Todos los demás son peronistas, del PRO. Bueno, lo que sea, pero podrá llegar a cambiar futuro, pero quiero decir, digamos, cuando... el que tienen dijo que Perón entró al FMI. Sí, Barletta. Bueno, pero no es de Puyaro, Barletta no lo puede decir. Bueno, pero es del espacio político que lo sostuvo. Están todos ahí. Independiente. No, me hicieron calentar, estaba contento. Bueno, en menos de una semana, sin cepo, y se fue el Kili. ¿Qué sin cepo? Espectacular esto. ¿Cómo sin cepo? Y vengo acá y me hacen calentar. ¿De dónde saca que sin cepo? A ver, Mache, explícame por qué no hay cepo. Primero, los bancos, ningún banco acá en Santa Fe está vendiendo dólares. Primera cuestión. El cepo para tranquilizar este levantamiento, entre comillas, el cepo es para tranquilizar solamente los sectores medio-alto de la capital federal. En el resto del país, la gente pena, vayan a los supermercados a ver la orfandad de gente y cómo se mide. Entonces no me van a decir que esa gente que está quejándose que no puede pagar los impuestos, que no puede pagar la obra social, que no puede pagar el transporte, que no puede pagar la escuela privada y demás, la salud, la comida y todo lo demás, va a comprar dólares. Primero, solamente la persona individual se ha levantado. Solamente para la persona individual, no corre para el sector empresarial ni dividendo de la empresa, que va a empezar recién a correr. Menos mal, porque si no sabe que no queda. Bueno, no queda ahí ni le metieron un cepo que recién café. va a empezar a correr en el año 26, y esto produjo un incremento que no tiene conciencia la gente. Tiene un 30% de inflación. No, que 30%. Yo fui a comprar los remedios para que tomo hoy, que lo compro hace años. Dicen que el Viagra se fue al techo. No sé el Viagra. ¿Te dicen o sabes vos? Por experiencia. Por experiencia. El lugar. Yo la caja de 100 pastillas. 100. ¿De qué? ¿De Viagra? Todos los días compro de 100, que normalmente es más barato. No. Compré hace un mes y medio, que es lo que me dura la caja de 100, porque tomo 2 pastillas, 50 días, 2 pastillas. ¿Tomás un Viagra por día, macho? Sí, a veces ¿Cuánto? más. Pero es un fenómeno. A veces Con razón más. fue paro Es que general. Tengo mucha demanda, Marco. Yo no soy como este acá que... A ver, un Viagra me duró un año. Y este se me venció, creo. No, pero te digo, esa caja de 100, 11.000 pesos la había pagado. Nada. Hoy fue nada. No, pues yo estoy comprando genéricos, sin receta. Digamos, no pago el plus. Bueno, pero sería interesante. A ver, porque si no nos vamos. 11.000 pesos. Y fui al mismo lugar, a una farmacia sindical. Me dice, le digo, dame una caja, no tengo de 100. Bueno, le digo, dame 2 de 60. No hay de 50, había 2 de 60. Dámelo 2 de 60. 24.000 pesos. No. Así, en días, digamos. Sí, yo lo que estuve leyendo y consulté algunos, no supermercados grandes, sino autoservicios grandes, sí, de ahí de la zona, y que estaban llegando en algunos casos remitos sin vuelta, claro. Sin blanco, digamos. Sin precio. Te mandaban remitos sin precio, exactamente. Bueno, pero ayer Mindlin, Einstein y no sé cuántos más se llevaron cada uno entre 70 y 80 millones de dólares, ¿viste? Pero son los dueños de Pampa Energía. ¿Y a dónde vaya a parar eso? El viernes vendieron 400 millones. Están laburando de los 6 años para tener Pampa Energía. Isabel Albañil, el que me trabaja en casa, laburando. que labura de los 6 años y nunca va a salir de esa situación, y pone el lomo abajo del sol y demás. No.
Sí, yo entiendo. No, bueno, igual para. El cepo se levantó, Se Marco. levantó. Y ahí, o sea, no ensuciamos la información que es real. O sea, el cepo se levantó y de parte de personas jurídicas, cierto, va paulatino. El tema de los dividendos, lo que dice Mache, es cierto, porque es una cuestión contable. No se puede comprar por una cuestión contable. No por un impedimento mala leche, ¿entendés? No, que justamente me parece que, se lo vendió, porque son expertos en vender, el gobierno nacional se lo vendió como se acabaron las penurias, muchachos. ¿Qué te dolía el juanete? No, ya no te va a doler más, el coso. A partir de ahora somos todo bien y salimos y vamos a vivir bárbaro. Y me parece que esa es la expectativa, esa cuestión mágica. Ayer cuando hablábamos con Zayat, él nos decía, no, mirá, no hay cuestiones mágicas en Totalmente. esto. Y bueno, se lo vendió como eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive, Marco, en un estado de desesperación, como bien la estaba describiendo Ricardo, que te dice, mira, vas a poder comprar $100. ¿Qué voy a comprar $100, negro? Si no llego a 15, no llego al 15. Es otra discusión. No, es la misma. Es la misma. No es la misma. Decir el cepo existe porque estamos en una situación económica fiera, no es lo mismo. Esto como que te pregunto, mirá, ¿qué sabés? podés salir con esa modelo. ¿Vos qué sabés? Claro, A ver de a uno si no entiendo. ¿Salir del cepo permite a la larga crecer en lo económico? O sea, que haya crecimiento. Pues yo me acuerdo, Alberto, que decía que era Alberto, mira quién cito, que el cepo era justamente una barrera para que salgan dólares, pero también para que entren. Entonces, esto habilita que en un futuro, no ahora claramente, haya un crecimiento. El cepo, y lluevan las inversiones. Bueno, por eso, ¿no? Como las que tenemos hasta ahora. Lo inmediato que es el cepo, el concepto es evitar que se vayan dólares que tenés, porque hay un problema macro, externo principalmente, y vos estás caro y esos dólares se van a un lugar en donde puedan rendir un poco más. ¿Sí? Entonces ponés un cepo y lo cerrás. Argentina no tiene dólares, Argentina está fundida, creo que lo repetimos 20.000 veces cuando vino acá el Fede Fulini, dijimos Argentina está fundida en 2008 y hasta que no se sincere, y ahí sí discutimos todo esto que estamos diciendo, está perfecto, el cepo no tenía ningún sentido. Ayer disculpame. Pero lo que sí, la consecuencia, el cepo puede llegar a ser algo que te dure 3 meses, 6 meses como precios cuidados, y cualquier control, prohibición de economía tiene que ser de emergencia e inmediato. Claro. Nosotros hace 15 años tenemos cepo con un espacio. Y justo cuando se pone el cepo en el 2011 es cuando se ameseta la economía y a partir del 2008 se derrumba totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque cuando fuimos barato la gente dice, che, Argentina está barato, vamos a invertir ahí, vamos a hacer eso. Ah, no, pero hay un cepo. No voy a poder sacar la plata. ¿Entendés? Entonces es imposible invertir ahí. Pero Marco. Es cuando en Argentina tiene que sincerarte, tiene que sacar todas las prohibiciones, todas las limitaciones cambiarias y financieras. Vamos a ser el país más barato del mundo, porque vamos a ver dónde estamos realmente. Y ahí... Zayat lo dijo ayer, Argentina se había caído al precipicio, y con esto, digamos, con esta ayuda del Fondo Monetario Internacional y demás, lo pusieron de vuelta en el borde del precipicio. O sea, y habló, ¿no es cierto?, de que no hay cuestiones mágicas, sino que hay que un trabajo infinito, y él no era muy optimista, ¿no es cierto? No hay ningún economista, salvo los asalariados pagados por el gobierno, que pueda tener optimismo. Primero, yo podría coincidir con levantar el cepo en la medida de que el cepo, levantarlo, sea parte de un plan de crecimiento. En la Argentina no hay ningún plan de crecimiento, hay un plan de negocio, de ajuste, de exacciones, y el apoyo de Estados Unidos y el jugar en esta etapa es parte de una decadencia que está teniendo Estados Unidos, que no le queda alianza, y donde está siendo superado militar, política y económicamente por otros sectores en el mundo, y sobre todo lo necesita a este energúmeno para hacer un contrapeso con Brasil, alineado directo. Ayer fue clarísimo, claro. El ministro de Economía del Tesoro dijo, muchachos, déjense con el SWAT, paguen el SWAT, váyanse, rompan con China, digamos, una estrategia. Claro, que ese es el objetivo. Pero se puso la banda presidencial, acá el que gobierna, hoy ya no gobierna más ninguna autoridad en la Argentina.
el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y además tiene lo que yo te decía ayer, Raúl, una cuestión geopolítica frente al conflicto, la posibilidad de un conflicto que salga de lo comercial y se vaya a lo bélico. El canal de Panamá es central. ¿Y qué tenemos en el sur? El único paso que une el oeste con el este, que el estrecho de Magallanes y el pasaje hay dos canales secos, uno por Nicaragua y otro por Costa Rica. Seco. Bueno. Yo le quería preguntar, y aprovechándolo que lo tenemos a nuestro panelista de los días, martes, Daniel Silver, ¿por qué, viste los resultados que tuvimos este 13 domingo? Lo he estado mirando le pegaste una ojeada. Sí. No, ¿por qué la izquierda progresista o como quieras llamarla no existe? Si vos numéricamente no existe, sí. Te digo, vos vas y te tomás un porrón en la esquina con el kiosco con los vagos así y tirás 2 o 3 frases y yo te diría que ese joven, ese señor que está tomándose un porrón, seguramente coinciden casi todas las cuestiones o planteos que hace la izquierda. ¿Por qué no tiene resultados electorales? Mira, yo algo, primero que no tiene los recursos, los recursos económicos es una variable, ¿no es cierto? No tenés... Pero seguramente lo tuvieron a Cuba, Rusia, bueno, si querés lo tienen a China ahora. Sí, pero andá a decirle que te larguen un mango. Pero aparte no hay no son los financistas, ellos tienen sus propios proyectos y en algún momento la izquierda que discute hasta el punto y coma que puede haber, ¿no es cierto?, para poder trabajar. ¿Por qué? Porque son muy deliberativos. No, tiene ahí, mira, yo me acuerdo una palabra de un texto de Humberto Eco, que decía, mientras la izquierda justamente discute la coma, el punto y coma, la derecha se une atrás de la billetera, ¿viste? Y no tienen ningún problema en juntarse todo y después, bueno, vemos cómo sale Pato Gallareta. La izquierda tiene una discusión permanente, ¿no es cierto?, las distintas corrientes de izquierda, sobre cuáles son los proyectos, y discutimos proyectos, no discutimos negocios. Bueno, entonces, pero los proyectos es como cuando sos arquitecto y decís, mira, vamos a hacer la maqueta y el edificio va a ser y bueno, si después no lo construye el edificio, queda en la maqueta. Y la cuestión, yo creo que la semana pasada algo dije sobre el particular. En la Argentina hay un macartismo subyacente muy muy importante, y también hubo políticas, ¿no es cierto? Hay, después de la caída del muro de Berlín, un desprestigio evidentemente de la izquierda, y lo dije en el mundo occidental, porque en el mundo oriental vemos que hay otro aspecto. El otro día, ¿se acuerdan que yo mencionaba algunas experiencias que actualmente hay en países como que uno desconocía los nombres, como dije, Kerala, Sri Lanka y otros? Nepal, me acordé después. No. El 9 de Nepal. Eso, ubicalo allá en el norte de la India, en el medio del Himalaya. Pero en el mundo occidental evidentemente ha habido un desprestigio muy evidente de la izquierda, sumado a algunos errores que hubo de parte de no solamente de los partidos comunistas de cada uno de los países, sino también, ¿no es cierto?, de esa, digamos, ese espejo en el cual uno se miraba, que era el bloque socialista. Claro, fíjate vos, Daniel, que pero yo insisto en algo que parece, claro, no está tan evidente, pero en la Argentina en particular, el macartismo ha sido muy muy fuerte, un macartismo muchas veces explícito y otras veces implícito, y no nos olvidemos que cuántos dirigentes obreros, sindicales, políticos y demás fueron durante décadas y décadas marginados de la vida, porque fueron encarcelados, porque se tuvieron que ir al exilio. Entonces, vos decís, de la izquierda no tiene presencia, electoral no tiene presencia. Pero ese macartismo, o sea, digamos, no es mi error, puedo llegar a interpretar que esté diciendo, no es mi error, sino el error, sino es la culpa de los otros, ¿no? No, hay errores propios. A mí me parece que el peronismo, en sus distintas vertientes... Lo chupó todo.
Claro. Se chupó el movimiento Claro. obrero, que era Claro. y después Yo todo me acuerdo en la Ahora, facultad, Daniel, que la gente del PC, fundamentalmente, que había una agrupación en ese momento, El Moro. lo que criticaban era el estatuto del peón rural. Y Bueno, no en sé vez de si- decir, mira, rescatamos el estatuto del peón rural, pero pensábamos que hay que... Mirá, yo te cuento Sí. anécdotas y anécdotas personales. En un momento el peronismo creó los sindicatos paralelos, ¿no es cierto?, de los principales gremios industriales, caso en aquel momento los frigoríficos, o sea, la carne, textil, metalúrgico, creó los sindicatos paralelos, y a los dirigentes clasistas, en aquel momento que la mayoría eran comunistas, no le daban ni 5 de bolilla, no solamente que no daban 5 de bolilla, sino que los metían presos o los castigaban. Bueno, pero y entonces, cuando no los evidentemente, metían presos, las listas naranjas de todos los sindicatos que participaron, ni un solo eso, voto pero no eso tenían. lo estamos discutiendo de los años 70, 80. Claro. Andá a preguntarle a Alito Sorbellini, ¿no es cierto?, cómo perdió las elecciones, Sanidad. entre comillas, de sanidad. Andá a preguntarle cómo la perdió. ¿Cómo Pero la ya perdió? Por la falleció, connivencia ya con el falleció. Ministerio de Trabajo, Ah, bueno. que le habilitó las otras listas. O Bueno. cuántas veces, yo te digo por bueno. experiencia propia, nos impugnaron las listas porque le faltaba una coma, porque aquel, o por lo que no ¿Y podía por participar. qué, por ejemplo, en Rosario, que uno siempre lo toma como una ciudad muy cosmopolita, progresista, en muchos casos se la quería hacer el paralelismo con Barcelona? Sí, el socialismo la quiso poner a esa altura. Y ahí tampoco, porque digamos el socialismo que gobernó la ciudad de Rosario es un Pero el socialismo socialismo- edulcorado. Si se El quiere. socialismo no es de izquierda. Epa. Este socialismo no es de izquierda, en el mejor de los casos podríamos decir que es demócrata, pero no es una formación de izquierda, porque en ninguna de su pensamiento y sus acciones tiene el punto de vista de la transformación social, ni mucho menos, por el contrario, y se han transformado justamente en furgón de cola, fíjate, del radicalismo en este caso, que el radicalismo ha girado violentamente hacia la derecha. Bueno, para bien te dentro de podría las decir políticas neoliberales. la estrategia era llegar al poder para poder transformar ¿Llegar al la poder sociedad. para qué? Para transformar, que si no pueden. Han sido cómplices. ¿Y por qué entonces el Fíjate Partido lo que pasó Comunista- acá con la reforma previsional acá en la provincia de Santa Fe. Preguntale a, ¿cómo se llama? A el Pablo Faría, ¿no es cierto? Cómo se manejó la asamblea, ¿no es cierto? Y rompieron en todo momento, votaron, chao, se acabó, cartón lleno y nos vamos. Y ese es el socialismo. No, discúlpame. El socialismo hace rato que abandonó su postura de izquierda y se ha transformado en una formación de centro, en el mejor de los casos, y ahora, en estos momentos, ¿no es cierto?, siendo partícipe de estos planes neoliberales acá en la provincia de Santa Fe, con más evidencia imposible. ¿Y por qué forman parte siempre del frente que conforma el Partido Justicialista? ¿Quién? El comunismo, siempre. No, mentira, eso no es como siempre. en el último estaba. No, bueno, ahora no estamos, pero en el anterior, porque, En el- porque uno cree con alguna certeza, ¿no es cierto?, que dentro del peronismo existen otras fuerzas, o sea, no solamente existe una fuerza de derecha, como pueden ser los Perotti, ¿no es cierto?, los Traferri y demás, sino que hay gente corriente, ¿no es cierto?, que tienen un pensamiento progresista, con los cuales uno piensa que hay que constituir justamente que la cuestión no es el partido, sino que la constituye un Frente de Liberación Nacional, donde estemos todos aquellos que pensamos más o menos parecido, de modo tal de poder avanzar sobre justamente el cambio, la ruptura con las estructuras actuales para ir transformándola. Por eso es que por ahí uno está a veces con los sectores del peronismo. Mira, yo tengo muchos amigos y con los cuales compartimos muchísimas cosas, que están en el movimiento Evita o en otras corrientes, y con ellos El vos movimiento Evita te dice: nosotros no somos ni peronistas ni comunistas ni nada, somos el movimiento Evita. Bueno, que digan la definición que quieran, pero vos, no Tendría que importa cambiarle que el sean lo nombre, que sean. El tema es que vos coincidís. Hemos coincidido en las luchas sindicales, en la lucha de los derechos humanos, en la lucha por la restauración de la democracia. Así que con esa gente, uno que está dentro del ¿Por justicialismo qué y piensa creen que puede haber ustedes, lo transformaciones. tiro a la mesa, ¿por qué creen ustedes que es una moda, es un convencimiento de que hoy
gran parte de la sociedad podríamos ubicarla en lo que antes se denominaba una centro-derecha. ¿Por qué creen ustedes que este producto de qué? Y porque puede haber habido un cansancio de lo que fue la centroizquierda nucleada en el peronismo durante el kirchnerismo, digamos. Tuvimos 12 años de kirchnerismo, más 4 años de Alberto, que no sé ni cómo llamarlo, y quizás ese pensamiento de centroizquierda es lo que, tantos años de eso, fue lo que genera el denominado péndulo que te va de la izquierda a la derecha. Dentro de unos años quizás la sociedad vuelve a inclinarse a esos valores, a esas políticas. No nos olvidemos de los años de la dictadura, los años del menemismo y demás, donde pasaron lavandinas en la cabeza de mucha gente. Pasamos de una derecha menemista a una centroizquierda kirchnerista, ahora nos vamos a una derecha de vuelta, si querés, con Milei. Y forma parte del péndulo, digamos, te le quiere la derecha, por lo menos yo así lo veo. Pero me parece que lo que ustedes están diciendo es de que, digamos, el pensamiento de centro izquierda o de izquierda es el bueno y el de derecha. Yo no dije ni que fuera bueno, sería yo no dije ni que fuera bueno ni que fuera malo, dije que va de un lado para el otro en función de los tiempos, también de los medios de comunicación, de la sociedad en sí, la economía fundamentalmente. Perdón. Digamos, yo voy a retomar lo que vos decís. En la Argentina, lamentablemente, ese péndulo que va de izquierda a derecha no cuenta con una derecha nacionalista, no cuenta con una derecha patriótica, es una derecha cipaya que sigue pensando insertarse en un grupo en los países exitosos, entre comillas, y que ha estado rifando. El problema de Menem no fue las políticas internas, el problema de Menem fue fundamentalmente el rifar los recursos naturales de la nación, con las privatizaciones, con la anulación de un montón de cuestiones, y en esa dirección este gobierno viene a profundizar ese momento con esta alianza espuria desde mi punto de vista, pero además estratégicamente fuera de tiempo. ¿Lo está rescatando a Macri? Porque no. El sándwich del jamón con Macri las relaciones carnales estuvieron también en esa dirección, pero en este momento, hasta del punto de vista de las conveniencias y de la estrategia, uno no puede aliarse linealmente con los Estados Unidos. Yo sigo sosteniendo, como muchos, que es un factor de poder en decadencia. Estados Unidos. Obviamente, sí. Bueno, ¿Vos qué decís, Margot? Yo voy trato de ayornearlo a lo que yo creo que es la actualidad. Yo, más allá de los términos izquierda, derecha, centro, está bueno. Yo lo ocupo para está bueno como hay un simplismo literario, pero lingüístico, mejor dicho. Pero me parece que más responde a conservadurismo, progresismo y esas cosas que pueden ser un poquito más eternas. Yo creo que estas ideologías o contenidos de gestión de gobierno responden a más al siglo pasado, en donde existía el Estado-Nación, existían fronteras, el mundo no estaba tan interconectado, no era nada global, ni siquiera había un mundo paralelo virtual que manejaba los hilos de la realidad. Y ahí se entendía desde un punto de vista de cómo un gobernante o una gestión protegía a sus súbditos, ¿no? que no sabían lo que estaba pasando a los costados, ¿no? ni arriba. Hoy, en un mundo completamente abierto, con fronteras ni siquiera en crisis, absolutamente destruidas, la transformación social, cosmológica y política que estamos viviendo, de transición, y de que se están gestando cosas nuevas, hace, sumado a la crisis de materialismo que estamos sufriendo la clase media en Occidente, hace que busquemos rápidas respuestas, y se instaló en que lo que podemos entender como progresismo o izquierda fue lo que me generó este estado de malestar material, y la derecha o el conservadurismo, lo que quieran, es la que me va a salvar de esto. ¿Qué es China? ¿Es China capitalista de derecha e izquierda? ¿Qué es? Te cierro con esto. No. Entonces, decir hay que ir para allá es
evitar discutir las cosas nuevas que están pasando. No, porque decimos, ¿no?, que China... Pero esos mundos virtuales son justamente mundos virtuales, porque la realidad la siguen manejando otras personas. Yo puedo estar muy interconectado con esto, con el celular, con la computadora, con la internet, lo que fuera, pero yo puedo saber qué es lo que está pasando, como digo, no sé dónde, en Nigeria en este mismo momento, si están choreando o no, pero en realidad yo no tengo ninguna capacidad de decisión. La siguen teniendo las corporaciones, son las que nos imponen, ¿no es cierto?, las políticas nacionales o internacionales. Pero además, lo que decía Marco, no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado, el discurso comunicacional, que es hegemónico. Hoy el mundo empieza nuevamente a cerrarse, hoy el mundo vuelve a las políticas que dieron lugar a las grandes guerras mundiales por la teoría del espacio vital, y hoy se está empezando a reflotar todo eso y hay medidas protectivas. Hoy nadie abre su estado, como la Argentina, en todos los lugares con mayor o menor fuerza, están buscando reaseguro y protecciones más allá de las alianzas que se pueden hacer en el marco internacional. Mi opinión es que no es que se está reflotando. No hay escritos y pensamientos nuevos de lo que está ocurriendo actualmente. Coincido. De acá a futuro. Como hace 100 años, hace 100 años se reflotaban los libros de la aristocracia o de gobiernos monárquicos del siglo XVIII, y se empezó a pensar esto que decimos, progresismo, izquierda-derecha, porque el siglo XX tuvo sus características. Hoy está pasando al revés. Los que no quieren perderse, los que no quieren perder, los que no quieren dejar de lado su pensamiento, que sería izquierda-derecha, por resumirlo ahí, dicen, por favor, no se olviden de nosotros. No, hay que pensar lo nuevo. Hay que pensar las cosas nuevas. Coincido. Hoy, lo virtual, lo tecnológico virtual, no lo podés dejar de lado. De ninguna manera. Es una herramienta, pero lo tecnológico virtual no puede estar dejado en manos de los quienes detentan el poder mundial. Eso es una pulseada, ganala a la pulseada. En esto ya lo planteó Forja en su momento, y Jauretche ha sido muy claro. Vivimos mirando a Europa, hay que destruir la academia y la inteligencia. Perdóname, ahí está, bueno, ¿en qué año? Antes se le había adelantado Marx. Perdóname. El cambio del siglo XX podemos situarlo en 1880, segunda revolución industrial. ¿En qué año Forja escribió ese libro que vos estás citando? En los 30. En los 30, estamos... No, peor. Los libros de Jauretche son de los 50. Una son las posiciones de Forja, y los libros de Jauretche, cualquiera de ellos, el manual de Soncera Argentina. Pero rápido, el año. El 60 y pico. ¿Ves? Ahí está. Estamos 40 años antes de 1960. Bueno, cuando los problemas fueron en 1920. Pero también esto 40 años después se pensó lo nuevo. Marco, yo lo que digo que estamos viviendo cosas nuevas, de transformaciones estructurales nuevas. Ninguna duda. Muy novedosas, y escasea, a diferencia del siglo XX, donde hubo muchísimos movimientos de sindicatos, anarquistas, un montón de cosas que lo pensaron. Hoy escasea el pensamiento nuevo de lo que pasa hoy. Pero que no hay estadista en la Argentina. No, en el mundo entero estoy hablando. Vamos a la Sociedad del Cansancio de Hanson, un coreano, vamos a un camerunés. China tiene estadistas, y que analizan esto. Yo creo que están analizando a 200 años el futuro, porque tienen una tradición en su diplomacia, en su pensamiento. Me fuiste otra cosa, estoy hablando de otra cosa. Pero te digo una cosa, también en esto conspira, en la creación de ese pensamiento, es que los dirigentes o los representantes muchas veces son ignotos y no tienen compromiso ni empatía. Porque los representantes actuales, la monarquía del principio del siglo XX. Estamos hablando lo mismo. Y en el siglo XX hubo una primera guerra mundial que borró las monarquías y empezó el mundo nuevo, si se quiere, de alguna forma, ¿sí? Y ahora estamos en otra guerra, digamos, de baja intensidad, por lo menos en lo que son enfrentamientos de grande... Pónganse a pensar algo nuevo, porque eso es del siglo XX. Lo estamos pensando, y también sabemos
cómo son los mecanismos que se están dando. Que uno lo piense, que algunos lo piensen, no quiere decir que esto tenga correlato en los que tienen poder de decisión, lo adopten y lo empiecen a publicitar o difundir. Ahora, si las comunicaciones, como si están en manos de Elon Musk, ¿no es cierto? Difícilmente el común de la gente, ¿no es cierto?, pueda acceder a un pensamiento transformador, a un pensamiento diferente, o mirando hacia futuro. Si los tipos son, si todas las redes están interconectadas a través de lo que maneja nuestro amigo Elon Musk, difícilmente lo podamos hacer. Yo creo que yo estoy de acuerdo con vos, que hay que repensar las categorías históricas y políticas, y social, económica, todas. Hay que repensarla porque, digamos, el trabajador de hoy no es el trabajador de mediados del siglo XX, no es el mismo, y así de corrido con todas las demás cuestiones. Entonces, hay que repensarla, y hoy no tenemos esa capacidad. La verdad que en ese sentido la derecha nos ha ganado y tiene, ¿no es cierto?, una X estrategia, ¿no es cierto?, que la transmite a través de todos los medios que tiene, que son muy poderosos. Sí. Yo te digo, la derecha tampoco tiene. Yo creo que la derecha ganó el discurso en que estos nos empobrecieron y nosotros vamos a solucionarlo. Que no es lo mismo que tenerla clara. Que no es lo mismo que haber repensado. Por eso no hay una derecha nacional. Tampoco hay una izquierda nacional. No, pero por lo menos... Pero no va a existir porque ya no existe más lo nacional. Hay defensa de lo común. Acá son una derecha que abre el país a la voracidad internacional. Y en eso hay una diferencia entre la izquierda y la derecha. Ningún sector de izquierda tenga más o menos simpatía. Ninguno plantea la extranjerización de los recursos naturales como plantea la derecha, porque hay un grupo, un núcleo muy chico que, vaya como vaya, recibe los beneficios de esto y que no le importa el país. Yo digo que acá hay una derecha, y yo termino, que es local. No es nacional, está acá porque está acá, pero podría estar tranquilamente en otro lado, porque su objetivo son los negocios, nada más ni nada menos. Eso. Nosotros... Es lo que dice Ricardo, no existe una derecha nacional. Marcos lo que dice que no existe más el concepto nación. No, porque se rompieron. El Estado-nación no tiene ningún sentido si no hay frontera. Yo creo que si no hay homología de frontera. Falta Mario. O sea que yo me visto de gaucho al cueta, el divino botón. Va a estar perfecto. Ando a caballo, ¿para qué ando a caballo? ¿Quién se viste de gaucho acá? La derecha. La derecha. Bueno, la sociedad rural no pensamos nosotros como también. Vos la ves a la Bullrich ahí montada. Cierro con él. Nosotros también tenemos empresarios que están en otros países captando los recursos de otros países y lo quieren traer para acá y no podían por ese